Bienvenidos al aula virtual de la Corporación Educativa Indoamericana del curso de Ética Profesional. Mi nombre es Iván Vaquero y el día de hoy vamos a abordar el tema de la dimensión social. Para poder hacerlo, vamos a iniciar de lo siguiente. Durante mucho tiempo se señaló que el ser humano era un ser social por naturaleza, y esto se debe a dos cosas fundamentales. En primer lugar, el ser humano no es autárquico. ¿Qué quiere decir que no es autárquico? Que no es autosuficiente, que no se puede bastar a sí mismo. Tal vez uno de los seres más frágiles y dependientes que existe dentro de la naturaleza es el ser humano. Si ustedes consideran que pueden ser autosuficientes, vamos a analizar nada más un día de ustedes. Ustedes se levantarán temprano y tal vez lo primero que hagan después de que suene el despertador es, no sé, ir al baño. En primer lugar, tendríamos que señalar que si son autosuficientes, entonces no habría despertador, porque ese despertador fue construido por alguien más para el servicio de la humanidad. En segundo lugar, no tendrían baño para asistir, porque gracias a unas personas que construyen y a otras personas que trabajan muy duro construyendo todas las redes de alcantarillado y haciéndoles mantenimiento, pues no tendríamos baños. Después de eso, entonces la persona, digamos, sale del baño, de bañarse, de alistarse y se viste. Si tú eres autosuficiente, entonces pues mira a ver cómo haces, porque es que resulta que la ropa la tenemos gracias a un montón de cosas que hay detrás. En primer lugar está unas personas que se encargan de los animales para poder extraer, por ejemplo, no sé, la lana de las ovejas, o por medio de otros procesos para poder extraer la tela. Y entonces, ¿qué sería si no está esa naturaleza y si no están esas personas que realizan todo el procedimiento para que nosotros tengamos la ropa ahí en el cajón guardadita? Sería un poco complicado. Después de eso pasas a desayunar, pero entonces resulta que como tú eres autosuficiente y no necesitas de nadie, pues mira también a ver cómo haces, porque es que el alimento nosotros lo tenemos gracias a los campesinos que labran la tierra, que ordeñan las vacas, que nos traen el alimento, gracias también a todos los que los organizan, los seleccionan, y muchas veces también gracias a quienes lo preparan, que muchas veces se pasan por desapercibidos. Después de eso, entonces tú sales y tomas un transporte, pero como tú eres autosuficiente, pues mira a ver cómo haces, anda a pie y sin zapatos ni nada, porque pues tú eres autosuficiente. Resulta que para transportarte tú tienes que subirte en un bus que también fue fabricado por unas máquinas, por una empresa, por unas personas. Dependes de otras personas que construyeron las vías, dependes del conductor del transporte que te lleva al lugar a donde tienes que ir, de toda la red de semaforización, de pronto de las personas que están trabajando en las taquillas del Transmilenio, porque tú muy bien lo haces, pagas tu respectivo pasaje para poder tomar el transporte, etcétera, etcétera. Y entonces llegas a la universidad, pero ¿cómo para qué? Si tú eres autosuficiente, pues aprende absolutamente sola, porque no necesitas de nada ni de nadie. Entonces, si nosotros y si así seguimos con todo el día, pues imagínense ustedes lo que ocurre. En realidad, entonces, lo que quiero señalar es que la autosuficiencia es una ilusión. Nunca el ser humano podrá ser autosuficiente. Autónomo sí, autosuficiente no. Dependemos
somos frágiles, si el ser humano tuviese que bastarse a sí mismo, tal vez no le alcanzaría la totalidad de su día completo para poder conseguir lo mínimo necesario para poder subsistir. Incluso, como lo señalan también algunos autores y como lo podemos ver en la realidad, aún así, mientras que el animal sale y consigue su alimento en un par de horas, el ser humano es el único que tiene que trabajar 30 días para poder conseguir su alimento. Bien, con esto entonces señalamos que el ser humano no es autosuficiente, pero no solamente no es autosuficiente porque necesita de los demás para suplir sus propias necesidades, sino que además no es autosuficiente porque no podría desarrollar sus capacidades y sus facultades completamente solo. Las facultades se desarrollan gracias a la interacción social. Si no existiesen los demás, si no hubiesen otras personas, sencillamente al ser humano le quedaría prácticamente imposible poder desarrollar profundamente la ciencia, el conocimiento, la tecnología y muchas otras cosas. Miremos la capacidad de amar. ¿Cómo podría amar el ser humano sin otros seres humanos? ¿Cómo podría trascender? ¿Cómo podría dejar huella? ¿Cómo podría realizarse? Imposible. Y desde ese punto de vista tendríamos que señalar entonces que sí es verdad que el ser humano es un ser social por naturaleza y que el ser social no es una decisión tan libre, sino que es prácticamente una obligación. Sin embargo, durante mucho tiempo se señaló que el ser humano era un ser social y que convivía y que vivía en sociedad y que todo era chévere, hasta que llega un señor que es Thomas Hobbes, con una obra que se titula El Leviatán, en donde Hobbes plantea que el ser humano es el lobo del hombre, el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir Hobbes con esta frase? Que en realidad el ser humano no es tan social por naturaleza, sino que el ser humano es competitivo, es egoísta y busca pasar por sobre los demás por naturaleza. Es decir, el ser humano casi que es un ser asocial o antisocial por naturaleza. Y frente a esto tenemos que decir que Thomas Hobbes tiene demasiada razón. Hobbes señala que en todo ser humano hay tres pasiones y que esas tres pasiones, repito, no escapa ningún ser humano de ellas. Las tres son las siguientes. Primero, el deseo de competir. El ser humano siempre está buscando competir con otro. Segundo, el deseo de gloria, de reconocimiento o de triunfo. Y tercero, el deseo de defenderse de quien sea y como sea. Esas tres están presentes en todos nosotros y esas tres lo que generan es un estado de guerra. Por eso ha existido la guerra todo el tiempo durante la existencia humana. Por eso ha existido la guerra y seguirá existiendo, porque esas tres pasiones están allí presentes y se manifiestan de múltiples maneras. El ser humano busca guardar la existencia para sí y más que su propia existencia, muchas otras cosas para sí. Recuerdo, tal vez ustedes son demasiado jóvenes, aunque esa caricatura no es tan antigua como otras, de Pinky y Cerebro, que eran dos ratoncitos, uno todo cabezón y el otro todo flaquito. Y Cerebro pues era el súper inteligente, Pinky era más como el que acompañaba a Cerebro, y entonces el deseo de Cerebro todas las noches era tratar de conquistar el mundo. El ser humano siempre está buscando dominar, poseer. De alguna manera esto es natural, como yo lo señalo en otros ambientes, y aquí no es
el momento para explicarlo. Yo tengo toda una explicación metafísica religiosa de por qué existe el mal. Bueno, que la podría decir de una manera muy corta, para los que creen en Dios, pero también para los que no creen, pues puede ser un elemento de reflexión. Digamos que siempre se ha señalado que Dios todo lo puede, sin embargo hay algo que no puede. Dios no puede crear otro Dios, porque entonces esa nueva criatura no sería Dios sino criatura, ya que su existencia depende del primero. Y desde este punto de vista, entonces Dios solo puede crear criatura. Ahora, toda criatura es en sí misma finita, limitada, contingente y dependiente. Finita, ¿por qué? Porque tiene un comienzo y tiene un fin. Limitada, ¿por qué? Porque todas sus capacidades tienen un término, tienen un límite. No podemos conocerlo todo, no podemos saberlo todo, no podemos experimentarlo todo. Somos limitados por nuestra misma condición criatural. Y parte de esa finitud y parte de esa limitación también radica en que crecemos, envejecemos, morimos. La enfermedad, la crisis, la muerte forman parte de esa condición de finitud. El deterioro, el sentimiento de cansancio, de fracaso, de frustración forman parte de la condición de finitud. De eso somos. Y contingentes porque no somos necesarios. Nosotros un día no fuimos, mañana no seremos, y el mundo sigue igual sin nosotros como estaba antes de que existiéramos. Desde ese punto de vista, pero pues ocurre algo bien interesante. La criatura sabe que no es necesario, que su existencia no depende de sí mismo, y por eso en el fondo se aferra sobre su existencia, porque sabe que en cualquier momento puede perderla. En los animales eso lo llamamos el instinto de conservación de la especie, la ley natural, la ley del más fuerte. En el ser humano podríamos denominarlo como el mal, y sencillamente en el origen del mal está ese deseo de proteger la existencia, que lo podríamos comprender como el deseo del egoísmo, el egocentrismo, y de alguna manera esa ilusión tonta que tenemos muchas veces de autosuficiencia. Pues bien, eso es natural. Y eso se los puedo probar también en otro sentido. Ustedes pueden llegar y decir, no, pero es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Frase muy común. Y entonces, ¿quién corrompió a la sociedad? No sé si ustedes han visto a los bebés, pero yo creo que en el comportamiento del bebé se evidencia el egoísmo. Por ahí decía un profe que tuve en la universidad, y es algo completamente cierto: no hay nada más egoísta que un bebé. Tú puedes tener dos bebés que todavía no han visto comportamientos de egoísmo, e incluso venir de una perfecta estimulación en el vientre, de una familia no conflictiva y todo lo demás, y colocan en el centro de los dos bebés un juguete y mira qué pasa. Ahora tú puedes decir, claro, porque es que ahí uno le llama la atención, entonces es normal. No, colócale dos juguetes y observa qué pasa. Muy seguramente el uno va a querer el juguete del otro, o simplemente va a querer los dos, y se va a empezar a dar un conflicto, porque el ser humano tiene estas tres pasiones que decía Hobbes, y las tenemos, repito, por naturaleza. Están ahí. Sin embargo, si bien Hobbes señala que lo que existe es el estado de guerra, el ser humano sabe muy bien que necesita de los demás, le guste o no le guste, porque de lo contrario no puede suplir sus necesidades, y porque de lo contrario no puede tampoco desarrollarse. Entonces el estado de guerra tiene que superarse. Podríamos preguntarnos cómo se puede superar el estado de guerra cuando en nosotros está ese deseo de pasar por sobre el otro. Y entonces la respuesta que nos va a dar Hobbes es muy simple, pero muy profunda también.
La única manera para poder superar el estado de guerra es un pacto. Un pacto entre los miembros o los integrantes de la sociedad. Y en ese pacto nos comprometemos a limitar el libre ejercicio de esas tres pasiones para subordinarlas al bien común y de alguna manera poder vivir en sociedad. Esto es lo que después en filosofía política de John Locke y siguientes se va a denominar el contrato social o el pacto social. Justamente es ese ponernos de acuerdo en unos mínimos para poder vivir en sociedad y un comprometernos a cumplir las normas para poder vivir en sociedad. Pero ese pacto social implica otra cosa. Imagínense ustedes que yo hago un pacto con otra persona, pero en mí siguen estando los deseos de pasar por encima de ese otro y en ese otro siguen estando los deseos de pasar por encima mío. Pues va a llegar un momento en donde ese pacto se rompe. Entonces necesitamos algo que nos permita garantizar que ese pacto va a ser estable, y ese algo no puede ser nuestra buena voluntad, firme propósito y buen deseo, porque confiar en eso es como confiar en que el ratón va a cuidar el queso. Eso no tiene mucho sentido. Pensar que el ser humano por un acto plenamente libre, todo ser humano va a llegar a cuidar el ejercicio de esas tres pasiones para vivir en sociedad, pues eso no ocurre. Y entonces es allí donde se plantea una segunda cuestión que es fundamental. Para que el pacto pueda garantizarse se necesita de alguien que lo vigile, lo regule y lo haga cumplir. Y ese alguien lógicamente tiene que tener mayor libertad y mayor autoridad que las personas que realizan el pacto. Ese alguien es la autoridad. No puede existir ninguna sociedad sin autoridad, porque de lo contrario caemos en el estado de guerra. La autoridad, por ende, es una necesidad sociológica y es una necesidad antropológica. Claro, podríamos decir, pero ¿y cuando la persona que es garante de la autoridad se convierte en el peor tirano, entonces qué hacemos? Bueno, en ese caso ya la cuestión es distinta, pero no me quiero yo meter allá. Pero efectivamente yo creo que el ser humano está obligado a respetar la autoridad cuando la autoridad es justa, pero cuando es injusta y atropella claramente a la sociedad, yo siempre soy de la teoría de que la sociedad tiene que reaccionar, pero eso casi nunca pasa, y cuando pasa no pasa como debe pasar. Pero no me voy a meter en ese tema ahorita. Pues bien, hemos llegado al tema de la autoridad, y desde ese punto tenemos que hablar entonces de otro factor, que es la estructura social. Claro, al haber una autoridad y al haber unos subordinados a esa autoridad, ya estamos hablando necesariamente de estructura. En las sociedades más antiguas y hasta el día de hoy se ha empleado una estructura jerárquico-piramidal, en donde en la cabeza de la pirámide encontramos las personas que tienen el poder, y en la parte de abajo encontramos las personas que no tienen ningún tipo de poder y que son los que menos derecho tienen dentro de esa sociedad. Y para muchas personas esa estructura puede ser injusta. Sin embargo, quiero yo hacer algunas reflexiones frente a esto. En primer lugar, la autoridad es necesaria. Como ya dijimos, una sociedad sin autoridad colapsa porque vuelve al estado de guerra. Desde ese punto de vista, si graficamos algunas comprensiones filosóficas y políticas de la sociedad, podemos encontrar, por ejemplo, el sistema feudal que va a perdurar esa estructura en el capitalismo. Podríamos ver la estructura del socialismo,
podríamos ver la estructura del comunismo, señalando ya de entrada que el comunismo en sí es completamente utópico y absurdo porque termina en el estado de guerra. Pues bien, nosotros señalamos que la estructura jerárquico-piramidal es injusta y yo lo comparto. Sin embargo, quiero que señalemos varias cosas. En primer lugar, la pirámide no puede estar al revés, es decir, no puede tener en la base un mínimo, una punta ahí abajo, y en la cima muchos, porque colapsa. ¿Por qué colapsaría? Por dos cosas fundamentales. Primero, porque al haber muchas personas en el poder volveríamos al estado de guerra por diferentes intereses. Y en segundo lugar, y la principal que quiero que nos quede en la cabeza, es la fundamental, porque las necesidades básicas siempre serán mayores y más numerosas que las de gobierno. Tú en una empresa no puedes tener 100 gerentes y un operario, tú necesitas tener un gerente y 100 operarios, porque las necesidades básicas siempre son mayores. ¿Cómo podría subsistir una sociedad donde no haya un gran número de personas en la base? Por algo los países en donde no existe base pues llevan a los sudamericanos para que sean la base, como es el caso de Canadá y otros países. Pero bueno, siempre tiene que haber una base. Y desde ese punto de vista hay algo que yo digo y que puede sonar muy fuerte, pero es cierto. Ustedes están acá frente al computador y están sentados en la clase frente al docente, gracias a que hay muchas personas que están por debajo de ustedes, y si no fuese así no podrían estar sentados donde están. Y es la realidad social dura, cruda, pero también desde cierto punto de vista necesaria y real. Lo que tenemos que entrar a mirar es cómo hacemos para que esa estructura sea más justa y las diferencias no sean tan abismales. Y tal vez tendríamos que pensar en que detrás de eso está el concepto de movilidad social. Justamente uno de los puntos del próximo parcial, que es uno de los puntos más difíciles, y se los doy de una vez para que lo vayan pensando, es generar una estructura social. Cuando hablo de una estructura no tiene que tener nada escrito, simplemente es la gráfica, una estructura social que no sea ni la piramidal ni la circular, porque la circular colapsa, pero que sea más justa que la piramidal y que no vaya a colapsar como la circular. Esa es la gran tarea que tenemos que desarrollar para uno de los puntos del parcial, que además es el que más valor tiene dentro del mismo. Bien, ya con esto hemos logrado comprender algunos aspectos fundamentales del ser social. ¿Por qué el ser humano es un ser social? ¿De dónde viene el conflicto? ¿Cuál es el estado de guerra? ¿Cómo se supera el estado de guerra? ¿Cuál es la importancia de la autoridad? ¿Por qué conviene que hayan personas en las bases? ¿Por qué no pueden tener o haber una igualdad absoluta? Y ya con esto, digamos, podemos entender que toda sociedad, para que funcione, tiene que tener ciertas dinámicas. Y con esto termino. ¿Cuál es el medio que tiene la autoridad para hacer que el pacto social se cumpla? El único medio que tiene la autoridad es la ley. Cuando el ser humano no es capaz de controlarse a sí mismo, cuando el ser humano no es capaz de autorregularse, cuando el ser humano no es capaz de cumplir el pacto por decisión, por convicción, por libertad, entonces allí donde el ser humano no es capaz de regularse, repito, la ley tiene que regularlo. Espero que les haya gustado esta explicación, que haya sido lo más completa posible. Todas sus dudas, por favor, llévenlas para la próxima clase. Agradezco su atención. Les habló el docente Iván Vaquero y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.